Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver funciones básicas en PostgreSQL. Bien, el día de hoy vamos a ver algunas funciones que nos pueden ser muy útiles, funcionales dentro de PostgreSQL. Por ejemplo, las fechas, a lo mejor sumar, concatenar una cadena, extraer a lo mejor un carácter en específico, por ejemplo, etcétera. Bien, vamos a empezar. Bien, en Oracle, por ejemplo, este mensaje de bienvenida que les puse aquí en la pantalla, en Oracle, por ejemplo, yo tendría que poner al final de esta consulta from dual. En Postgres no existe un from dual. Para hacerlo, solamente es necesario escribir la palabra select, abro paréntesis, coloco mi texto y le doy, por ejemplo, un nombre a la columna. En este caso yo le puse bienvenidos y ejecuto nuevamente. Yo pudiera poner aquí, por ejemplo, el clásico Hola Mundo. Y es exactamente lo mismo. Bien. Una otra función que nos puede servir, que es muy útil para saber la fecha de hoy, con hora, minuto y segundo, es select now, abro y cierro paréntesis. Por ejemplo, si yo quisiera ver, por ejemplo, la fecha corta, puedo ocupar current-date. También, por ejemplo, puedo utilizar select cast now, abro y cierro paréntesis, as date, para indicarle que, bueno, voy a actualizar un formato de fecha y me pone la fecha de hoy en formato normal. Por ejemplo, si yo quisiera convertir la información de una columna como vimos en la sesión pasada, en donde yo coloqué a fecha de nacimiento y a fecha crea, un formato en caracteres, no le di el formato de fecha. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente: utilizar el comando toDate, abro y cierro paréntesis y abro comillas dobles. Es importante que sea comillas dobles porque vamos a invocar como una palabra reservada la fecha crea, dada que es el nombre de nuestra columna. Y yo el formato que tengo en mi columna, que en este caso es día, mes y año. Ojo aquí, yo tengo que tener cadenas que cumplan el formato. Si no lo hacen, entonces no, ya que si yo, por ejemplo, no tengo o no hay caracteres que cumplan esta cadena que yo estoy diciéndole aquí, pues bueno, no va a funcionar que yo le dé un toDate. Entonces vamos a agregar lo siguiente: where, abro y cierro comillas. Hay que recordar que PostgreSQL cierra en automático, el ID en específico de dbWare cierra en automático comillas y paréntesis. Vamos a copiar el nombre de mi columna y vamos a decirle diferente. Para yo ponerle diferente, a que interprete diferente, es el signo de admiración igual, o puede ser mayor menor que. Y ahora sí ejecuto. Y en automático, ahora sí, me acaba de dar un formato de fecha. El formato de fecha me lo coloca como año, mes, día. Para la columna de fecha crea, es exactamente lo mismo, solo que bueno, ahora toca
la fecha crea. Aquí podemos, por ejemplo, vamos a darle un nombre. Vamos a darle fecha crea _form y arriba fecha NAC _form. Y si se dan cuenta, yo ya aquí tengo un formato y en fecha NAC form, por ejemplo, y en fecha form tengo otra fecha, otro tipo de fecha. Bien. Otra función que nos es de mucha utilidad, por ejemplo, es si deseo cambiar a minúsculas o a mayúsculas. En este caso vamos a hacer un ejemplo rápido con mi formato de fecha. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar de minúsculas a mayúsculas, utilizo el comando upper y pego mi cadena. En este caso no es necesario utilizar, por ejemplo, un from. Simplemente con esto es suficiente. Ahora se dan cuenta, me lo convirtió a todo en mayúsculas. Sin embargo, ocupándole en un ejemplo un poco más real, voy a tomar mi tabla de tvCurbs y vamos a hacer un select asterisco. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar todas las columnas de apellido paterno y materno a minúsculas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle un select y se dan cuenta, todo está en mayúsculas. Vamos a utilizar entonces el comando lower y vamos a cerrar paréntesis. Lo mismo voy a hacer abajo, copio, lower y cierro. Si se dan cuenta, me las cambió todas a minúsculas. Y todos mis campos están cambiados a minúsculas. Por ejemplo, otro comando que nos es muy útil en este tipo de información es el comando replace. Por ejemplo, vamos a ocupar la misma columna de apellido materno, por ejemplo, en donde, bueno, vamos a reemplazar todos los guiones por esta leyenda no válido de mi tabla de tvCurbs. Replace, abro paréntesis, cierro paréntesis, le asigno el mismo nombre, en este caso apellido materno, y ejecuto. Y por ejemplo, si se dan cuenta, aquellos que tengan el guión espacio van a ser no válidos. Y por último, pero no menos importante, para sumar, por ejemplo, algunas cantidades, podemos utilizar el comando sum. Y por ejemplo, vamos a poner 1, entre paréntesis obviamente, 1 más 2 más 3. Y también podemos utilizar simplemente el select, abro paréntesis, y la suma. Por ejemplo, si yo tuviera una columna, vamos a utilizar nuevamente nuestra tabla de TV personas y vamos a utilizar nuestra última columna, aunque el ID serie, aunque no sea, sepamos que es un número secuencial y no una una cantidad, vamos a utilizar el comando sum para que quede un poquito más claro. Si yo utilizo el comando ID sum, el comando sum para sumar mis columnas, va a hacerme lo siguiente. Me va a sumar todas las cantidades que yo tenga y obviamente, bueno, pues yo le puedo poner a lo mejor otro nombre. A lo mejor voy a utilizar el comando apellido materno, por ejemplo. Aquí me está pidiendo esto.
Siempre que vayamos a realizar una suma, las columnas que se agreguen posterior a una suma deben ser agrupadas. En este caso, tengo que agrupar la columna apellido M. Si yo agregara, por ejemplo, apellido paterno, me va a indicar que necesita yo agregarlo a mi group by esta columna. Entonces yo la agrego y ahora sí, ya me hizo la suma por el ID serie, aunque sabemos que es una columna con un número secuencial. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Va a haber una segunda parte tanto para Oracle como para Postgres como para Mongo, pero bueno, vamos a concluir por esta parte los videos de PostgreSQL. Este viernes o el jueves aproximadamente vamos a realizar un primer video de Mongo después de casi un mes o más de un mes, para poder agregar, más que nada hacer algunas consultas en Mongo, cosas con utilidad que les pueden servir mucho ya a la hora de ejecutar unas consultas en MongoDB. Bien, aprovechando que bueno, ya terminamos este video, quiero agradecerles a todos. El día domingo amanecimos con la sorpresa que ya somos casi 300, somos 299 integrantes en este grupo de YouTube, en este canal, este es su canal. Y pues bueno, quiero agradecerles mucho su apoyo, sus likes, sus comentarios, sus dudas, sus observaciones inclusive, siempre son bien recibidas. Eso nos motiva mucho a nosotros, al equipo de DB, que aunque somos 2 personas, les agradecemos mucho que nos estén apoyando, nos estén tomando en cuenta, que nos hagan sus peticiones, claro, las atendemos con mucho gusto. Sin más que agregar, nuestra próxima meta es llegar a los 500 suscriptores. Ya llegando a los 1000 suscriptores, tenemos planeados algunas cosas, algunas sorpresas va a haber, pues esperemos que lleguemos a la meta próximamente. Sin más que agregar, les agradezco nuevamente mucho su apoyo y pues bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que se encuentren, y pues muchas gracias, hasta luego.